Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Muy buenos días a todas, a todos. Los veo con caras y en modo Navidad, así que... Bueno, nos hemos convocado a esta conferencia de prensa para poder hablar fundamentalmente de lo que estoy viendo que en diferentes medios de comunicación se han estado manejando y algunos analistas y alguna gente preocupada aparentemente sobre la economía nacional, ¿no? Yo quiero empezar explicándoles lo que en términos generales estamos haciendo en el país para que quede claro, para luego entrar a temas específicos de la economía, que yo veo que felizmente, y pese a todo, y a todos, pese a todo y a todos, nos está yendo bien. Para fortuna de toda la población, que lo que está esperando es, pues, buenos resultados. Primero, mencionarles que este proceso de industrialización no es jalado de los pelos, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, es una necesidad para el país. Es la parte que en los anteriores 14 años no se pudo completar del modelo económico, social, comunitario, productivo. Porque nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que felizmente está ya muy consolidado y creo que más afuera del país que en nuestro propio país, porque hay un libro que ha recorrido varias librerías de varias ciudades capitales, las más importantes del mundo, que es el modelo económico boliviano, el exitoso modelo económico boliviano publicado por el Fondo Cultura Económica, que en realidad es un trabajo que México publicó, el Fondo Cultura, que refleja justamente lo que en Bolivia estábamos haciendo. Y hay que ser muy claros, nuestro modelo económico sigue siendo el mismo y sigue estando más vigente que nunca. Nuestro modelo económico es que a partir de nuestros recursos naturales generemos un proceso redistributivo en dos fases. Un proceso redistributivo del ingreso en la población, y a eso se llaman todos esos bonos y todas esas políticas sociales redistributivas, inclusive políticas fiscales redistributivas del ingreso, pero por otra parte también el modelo concebido el 2005 en las aulas universitarias de nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés. Es un modelo que apunta hacia la industrialización, si no, el modelo no está completo. Y lo que estamos haciendo nosotros en este caso es mantener las políticas sociales redistributivas del ingreso, establecer nuevas políticas redistributivas como ha sido el bono, el impuesto a las grandes fortunas, que genera una redistribución del ingreso, que genera de los recursos de los que tienen más dinero hacia el Estado, y el Estado genera obras para la gente que necesita, especialmente en un rubro que ustedes han visto, que me han visto inaugurando y poniendo piedras fundamentales, que es la salud, ¿no? Donde hemos acelerado muchos de los temas que han estado pendientes. Era una deuda que teníamos con la población en materia de salud, que lo hemos ido cumpliendo gradualmente gracias a este reflujo de recursos que vienen del impuesto a las grandes fortunas y otras medidas redistributivas que hemos hecho. En el afán, por lo tanto, y a ustedes se entenderán por qué cuando entramos al gobierno empezamos con el Sí Bolivia y otros programas, los fondos de garantía y otros elementos que apuntaban justamente a fortalecer el proceso industrializador, es justamente para completar y cerrar el modelo. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que cerrar el modelo? Porque el modelo es generación de ingresos, ¿no?, a través de la producción de materias primas, pues no puede quedarse ahí, porque lo hemos dicho siempre desde las aulas universitarias nosotros, que los recursos naturales para los bolivianos en algún momento de la historia van a concluir. ¿Y de qué vamos a vivir los bolivianos?
Si se acaba el gas, si se acaban los minerales, ¿de qué vamos a vivir los bolivianos? Entonces hay que generar esa parte industrializadora para que se acelere la cantidad de ingresos que percibe la población, por un lado, y por otro, se consoliden sectores que generen empleos e ingresos para las personas. Y ahí apuntamos justamente a resolver algo que las estadísticas nos están dando la razón, que es el tema del desempleo. Yo voy a mostrarles enseguida toda esa información que está que veo que el Instituto Nacional de Estadística los publica, todo, pero parece que no se le quiere dar el peso específico que tiene esto, porque realmente eso a nosotros nos está dando la señal de que estamos yendo en el camino correcto. Y hay que entender también la situación en la que nosotros encontramos el gobierno allá en noviembre del año 2020. Resulta pues que el año 2020 nosotros sencillamente hemos encontrado un Estado altamente endeudado y curiosamente no hemos visto ningún titular en los medios de comunicación haciendo alusión a ese elevado endeudamiento del año 2020, que les voy a mostrar también enseguida, y que más bien nosotros hemos ido corrigiendo. Nosotros más bien hemos ido disminuyendo en proporción al Producto Interno Bruto, que es el indicador correcto de hacer el análisis para mostrar al mundo entero y a nuestro país que el endeudamiento en realidad está cayendo en relación al Producto Interno Bruto. También encontramos, y eso hay que decirlo con claridad, un déficit descomunal en el sector público, que tampoco he visto que en ese momento los medios de comunicación hayan relevado, hayan mostrado que estemos en 2 dígitos de déficit fiscal el año 2020 y que hoy también lo hemos disminuido a niveles de 1 dígito. Tampoco se dice eso, ¿no? Entonces yo creo que hay una suerte de tendencia por querer demostrar que estaríamos ingresando a una especie de crisis económica generada desde la opinión pública, pero no generada desde la realidad económica, por los indicadores que voy a mostrar en este momento. Yo creo que es un tema muy importante y nosotros vamos a empezar, por supuesto, mostrándoles este material, lo vamos a colgar en las redes para que todos puedan utilizarlo. El crecimiento del Producto Interno Bruto, que ustedes lo han escuchado de nuestros ministros, que aquí está, somos definitivamente la 3ª mejor economía de la región. No estoy hablando de la Argentina, que tiene una recesión, ni de Chile, ni Uruguay, ni Perú, que ya están con cifras negativas en sus economías desde bastante tiempo atrás, y tiene mucho que ver la forma en que se encara la pospandemia. Tiene mucho que ver con lo que se encara, la forma en que se encara la pandemia y la pospandemia. Porque la economía no es pues una ciencia, no es pues algo que se puede manejar en todos los ámbitos y en todos los momentos históricos. Hubo, ¿no? Y negar que nosotros encontramos en plena pandemia al país es negar las políticas económicas que tenían que generarse y que tenían que formularse para enfrentar una pandemia específicamente en las características que tiene nuestro país, como así ha ocurrido en los diferentes países. A algunos les ha ido mejor que a otros y aquí ustedes lo pueden ver. Aquí nosotros, miren, la economía paraguaya 5.36 de crecimiento, Brasil 3.70 y nosotros estamos con 2.21. Que nuestra perspectiva, que hasta fin de año nosotros estemos mucho más alto que eso todavía, ¿no? Entonces, quiere decir, este es el mejor indicador. Cuando un país está en crisis, están las cifras en rojo. Este es un país en crisis. Caso de la Argentina, que todos lo conocemos, está aquí abajo, fíjense ustedes, es un país en crisis.
Pero Bolivia está entre los 3 primeros, en las 3 primeras mejores economías de la región. Y eso tiene que quedar claro. Este es un esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno nacional, ¿no? Que entendemos las razones políticas para tratar de desmerecer lo que se está haciendo desde el gobierno nacional desde un inicio para poder llegar a estos indicadores. Se ha tratado de minimizar en el tratamiento de la pandemia. Yo los veo a ustedes usando, ya no usando barbijo más, y me alegra eso, porque las primeras ruedas de prensa que hemos tenido aquí, todos estábamos con barbijo, ¿eh? Pero ya no, ya pasó eso. Y parecería ser que nos estamos olvidando de ese pequeño gran detalle que nos ha costado bastantes recursos. Lo que nadie se ha preguntado es cuánto hemos invertido nosotros en resolver el problema de la salud del pueblo boliviano. Porque no solamente que hemos generado las vacunas, de las que todos los bolivianos se han beneficiado, sino también los medicamentos, las pruebas antígeno nasales gratuitas que hemos generado para detectar, para tratar y por lo tanto para salvar vidas. Y eso usted ya lo conoce, en diferentes informes lo hemos dicho. Ese es un tema que para nosotros ya está resuelto, pero lo que se olvidan de decir, cuánto ha costado esa política social que nosotros hemos hecho de resolver el tema de la pandemia. Y aún con eso, con ese gasto que hemos tenido importantísimo para resolver el tema de la pandemia, hemos hecho los esfuerzos para fortalecer el aparato productivo en esta etapa de industrialización que está viviendo ya el país, y aquí están los resultados muy claramente, ¿no? También lo hemos dicho y lo ratificamos, estamos decepcionando a los organismos internacionales. Los organismos internacionales nos decían en enero que íbamos a crecer al 2,7, nos bajaron a 1,4 en el mes de junio y para octubre nos decían que vamos a crecer al 1,3. Y esa noticia sí se refleja en varios medios de comunicación, pero lo que no se refleja es que ya, como estoy mostrando, al mes de octubre ya tenemos 2,2 de crecimiento económico en el país. Quiere decir que estamos decepcionando la tendencia negativa de los organismos internacionales. Estas son cifras del Banco Mundial, me parece que es esto. Banco Mundial. Esto es del Banco Mundial. Solamente para poner un ejemplo. Lo dijimos a principios de este año, recordarán ustedes. Vamos a decepcionar una vez más, decíamos, a los organismos internacionales. Y aquí está la prueba. Ellos siempre tendiendo a mostrar que vamos a crecer menos y Bolivia siempre creciendo más de lo que dicen los organismos internacionales. También quiero mostrarles yo este gráfico que muestra la tasa de desocupación, el desempleo en nuestro país. Miren ustedes cómo estábamos. Viene el tema de la pandemia, sube a cerca del 11% de desempleo el país. Y miren ustedes cómo estamos, y lo hemos ido bajando paulatinamente hasta estar en esta gestión al 3,6% de desempleo. Estos son los números evidentes, claros, precisos, que son los que los comentan los organismos internacionales, porque hay informes de la CEPAL, para quienes tengan curiosidad, porque hemos sido nombrados en varios informes de la CEPAL como el país que ha bajado con mayor rapidez el desempleo luego de la pospandemia. ¿Y eso qué quiere decir? Que las medidas de política económica que se han aplicado en el gobierno nacional durante la pandemia y en la pospandemia han tenido los resultados esperados. ¿Qué es lo que más preocupa a la población siempre? Es el tema del empleo. Y aquí está la prueba de que hemos entendido perfectamente hacia dónde tenemos que apuntar y aquí están los resultados. Pero aún, por supuesto, no estamos conformes con este 3,6%. Hay que seguir reduciendo y en eso estamos empeñados desde el gobierno nacional. Pero ya esta disminución que ustedes ven acá es lo fundamental para poder entender nuevamente otro factor para contrarrestar todos esos argumentos de que estaríamos, repito, siempre hablo en condicional, ¿no? Estaríamos llegando a una crisis económica. Estos son indicadores que hablan precisamente de lo contrario.
no estamos mal, no estamos mal. Podemos estar mejor sin duda alguna, y en eso estamos trabajando, como ustedes pueden ver. Cuando nos comparamos esa tasa de desempleo que ustedes acaban de ver con respecto a la región, estamos así. Somos el país con la menor tasa de desempleo en la región. Está muy claro eso. Entonces, ¿de qué crisis podemos hablar? Si somos la menor tasa de desempleo. O tener menor desempleo es crisis. Quizá haya nuevos aportes en la economía, quizás, pero para nosotros, que estamos ya varios años manejando estos temas, por supuesto que tener una menor tasa de desempleo es un signo de que la economía está bien. Porque cuando vemos economías amigas como Colombia 9,7, Chile 8,9, Brasil 7,8, Uruguay 7,5, ¿no? Vemos tasas realmente elevadas de desempleo que antes no veíamos en la región. Y eso se explica por muchos factores, entre ellos justamente las medidas que se emprenden para enfrentar la pospandemia. Y aquí están uno de los resultados también positivos de que la economía debería estar en otra situación. Un otro factor fundamental es el tema de la inflación. El gobierno nacional está haciendo enormes esfuerzos por controlar la inflación. En el mundo hoy tenemos tasas de inflación elevadas, hay una presión inflacionaria mundial. Hay países, y en la región no es la excepción, hay importación, o más bien inflación importada, porque los precios a nivel internacional están subiendo de todo, y eso se traduce, se internaliza en la economía nacional y en la economía de las regiones como un incremento de los precios. Ahí podemos ver varios países que están atravesando procesos inflacionarios. No voy a hablar de la Argentina, que es un caso absolutamente conocido, pero aquí nosotros vemos que nuestro país, este es un dato que también está publicado, es un dato del Instituto Nacional de Estadística, donde nos muestra, miren ustedes, que la inflación acumulada al mes de noviembre de este año es de 1,48%. Somos una de las economías con más baja inflación, lo vamos a mostrar ahorita, pero varios meses más bien, hemos tenido caídas de precios en febrero, en marzo, en septiembre, en octubre, y en el mes de noviembre tenemos en realidad deflación, caída, ¿no? Y evidentemente esto es muy positivo en función de todo lo que está pasando en la economía nacional. Voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos de los productos que, porque no todo, esto es un promedio, como ustedes saben, hay productos que suben, hay productos que bajan. Por ejemplo, en estos últimos meses ha caído la carne de pollo en 5,59%, ha caído la cebolla en 7,54%, ha caído los quesos en 3,47%, ha caído el plátano en 2,06%, en fin, hay productos que caen, como también, evidentemente, yo muestro siempre las dos caras, hay productos que caen, pero hay productos que suben también, es cierto. Y aquí tenemos quienes han subido, la zanahoria ha subido en 17%, la papa en 7,36%, la haba verde ha subido casi en 19,92%, el zapallo, ¿no?, en 22,5%, la abeja verde en 6,92% y la chocha en 46%. Estos son los productos que están subiendo, que también los tiene el Instituto Nacional de Estadística identificado producto por producto. La característica de estos productos que están subiendo, que además no están afectando el índice general, porque repito, hay productos que suben, pero también hay productos que bajan. Es básicamente un tema que lo hemos visto todos, que es este cambio del ciclo agrícola que está habiendo por el retraso de las lluvias, o si ustedes quieren, la sequía. La sequía y el retraso de las lluvias ha cambiado el ciclo agropecuario y por lo tanto, evidentemente, ¿no?, todos sabemos que cuando la producción agropecuaria, que depende del agua, de la lluvia fundamentalmente, ¿no?, estamos justamente tratando de cambiar con nuestros proyectos de riego y de presas que estamos construyendo allá
donde son zonas productoras. Eso va a tener, por supuesto, y está teniendo gradualmente, ya estamos inaugurando varias presas nuevas. Lo hemos hecho en Potosí, lo hemos hecho en Chuquisaca, y ya varias presas que en nuestra gestión se han hecho para poder garantizar la producción agropecuaria y, por lo tanto, contener. Uno de los temas, ¿no?, fundamentales de por qué la inflación está controlada en el país tiene que ver con todos los programas de inversión que hemos hecho en el sector agropecuario. En el sector agropecuario tenemos varios programas dirigidos a la producción de frutas, a la producción de hortalizas, a la producción de trigo, de maíz, en fin, de varios productos que son productos que van a garantizar el alimento en la población. Y eso es lo que ha generado la caída de precios que ustedes pueden ver, ¿no? Pese a todos los intentos de subida que ha habido presiones para subir los precios, pero se contiene a través de una mayor producción fomentada, financiada a través del Gobierno Nacional con los diferentes programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Estos efectos negativos, que son inevitables, lamentablemente, de algunos productos que las amas de casa enfrentan cuando van a los mercados, es básicamente este tema del cambio del ciclo agrícola que está habiendo por lo que está pasando en el planeta, la crisis climática, por lo que estamos atravesando con la sequía y, por supuesto, este tema del retraso de las lluvias que ha atrasado la siembra. Uno va a Santa Cruz en este momento y dice, 100 en Santa Cruz se está sembrando. Aspecto que en otros tiempos estábamos sembrando en octubre, en noviembre, estábamos sembrando. Pero el retraso de las lluvias provoca que la siembra recién se produzca, en el caso de Santa Cruz, para el mes de diciembre. Entonces estamos con la siembra retrasada y, por lo tanto, el ciclo agrícola no por sembrar más tarde va a salir más temprano el producto. Igualito vamos a tener que esperar y, por lo tanto, estos ciclos que también hemos conversado con los productores, tienen que internalizarse ahora en este nuevo marco de manejar la agricultura con la crisis climática. Aún así, con todo ello, otro indicador sumamente positivo, por supuesto, para nosotros, es la tasa de inflación. Hasta el mes de octubre éramos la tasa de inflación más baja de la región. Ahora vemos que una economía como Ecuador tiene 1,37%, y nosotros tenemos 1,48%, somos la segunda más baja inflación de la región al mes de noviembre. Recordemos que el Ecuador es una economía dolarizada, no es una economía que maneja su moneda propia, y eso tiene mucho que ver también en que lo que haya generado este dato de la inflación, pero aún así es un buen reto para continuar con políticas económicas que vayan reduciendo y que vayan controlando aún más los precios en nuestro país, y ahí están, ustedes pueden ver que somos la economía, una de las economías, la segunda mejor economía en materia de estabilidad. ¿Y de qué sirve la estabilidad? Yo creo que hay que entender, ¿no? Uno de los factores más importantes para decir que una economía está en crisis es cuando hay inestabilidad de precios y de crecimiento. Todos los economistas sabemos que esos dos indicadores son los que nos pueden avisorar elementos de la crisis económica en un país. Y son los dos factores que en nuestro país no lo tenemos. Somos, como ustedes han visto, la tercera economía con mejor crecimiento en la región y somos la segunda mejor economía en manejo de estabilidad de precios. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Lo demás es querer posicionar temas en la cabeza de la población que, por suerte, cuando yo voy a las diferentes regiones, a los 4 puntos cardinales del país, yo hablo directamente con la población. Y la población entiende y sabe el trabajo que estamos haciendo y, lo más importante, los resultados que lo están sintiendo ellos en sus bolsillos, en sus municipios, con las obras que estamos llevando desde el Gobierno Nacional. Saben que somos un gobierno que está trabajando y que está mostrando resultados, y por lo tanto ellos son los que se extrañan cuando escuchan hablar de esta supuesta crisis. También un tema que nos debe llamar la atención, hemos visto a algunos analistas ahí hablar de que estamos súper endeudados. Entendemos el léxico que manejan nuestros asambleístas en
en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque claramente tiene un tinto político. Cada vez que yo escucho a un diputado, un senador, no puedo escuchar pues a un técnico, a un economista, alguien que esté entendido en la materia. Y aquellos que supuestamente tienen el título de economista y que sigan hablando de que estamos súper endeudados, ¿no? Yo voy a mostrarles aquí un gráfico que es bastante elocuente. Yo les decía en un principio, miren, el año 2020 teníamos una relación de deuda externa PIB, esta es la evolución de la relación deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto desde el año 2011, que ha ido subiendo. Y miren cómo se dispara, ¿qué año es este? 2020. ¿Alguien dijo algo el 2020? Nadie dijo nada. A nosotros nos parecía 33%, todavía está por debajo de los parámetros internacionales para decir que un país está sobreendeudado, pero por supuesto que nosotros no estábamos contentos con las cifras que nosotros encontramos en la gestión 2020 en nuestro país. Y lo que hicimos fue esto, ¿no? Disminuir la relación de la deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto. Todo lo contrario de lo que se viene diciendo y se lo que quiere posicionar en la cabeza de las bolivianas y los bolivianos. Aquí están los números, aquí están los datos. Invitamos a todos esos opinadores y analistas a que verifiquen esos datos. No tenemos ningún problema. Son públicos los datos. Y aquí están que de 33 hemos bajado a 29% el endeudamiento, ¿no? Y la idea, por supuesto, es a continuar esta tendencia en la medida en la que nosotros, ¿qué hacemos? Miren ustedes, ¿cuáles son los dos elementos fundamentales de este ratio, que es el indicador que toman todos los países, los organismos internacionales, para prestarle a un país? Este es el indicador que los revisan. ¿Por qué? Porque esto es como el ingreso, como cuando ustedes van a un banco, ¿qué les pregunta el banco? ¿Cuánto de ingreso tiene? ¿Cuántos son sus gastos? Para poder ver la capacidad de pago que tiene usted frente a esa entidad financiera. Es lo mismo en los organismos internacionales. Los organismos internacionales observan en nuestro país qué es lo que puede hacer este país, cómo me va a pagar la deuda si yo le presto a este país. Y uno de los indicadores es este, pues, es el que más observa. Y nosotros lo hemos bajado fundamentalmente empujando lo más difícil, el crecimiento económico. En economía, todos sabemos que los ajustes pueden venir o por el lado de los precios o por el lado del quantum, de la cantidad de la producción. Es muy fácil ajustar la economía por los precios. Es lo que plantea siempre el Fondo Monetario Internacional. Son las recetas del viejo fondo, es el neoliberalismo en acción. Cuando se plantea el ajuste de una economía por el lado de los precios, que es muy fácil. El ajuste de los precios es muy fácil, pero tiene unas enormes consecuencias para la gente. Es lo que nunca va a decir quienes proponen ajustar la economía por el lado de los precios. Lo más difícil siempre es, en la economía, ajustar por el lado de la producción, por el lado de la cantidad, por el lado del quantum. Y lo que nosotros estamos haciendo para mejorar las cifras del déficit del sector público, las cifras de la deuda externa, las cifras generales de toda la economía, es corregir estructuralmente la producción en la economía nacional. Por eso está la industrialización, que es un cambio estructural en la economía nacional. Por eso está todas las inversiones que estamos haciendo, apuntando ¿a dónde? Hacia el sector agropecuario, que también es un cambio fundamental. Si ustedes miran cuánto se invertía en el pasado en el sector agropecuario y cuánto estamos invirtiendo hoy en el sector agropecuario, van a darse cuenta que esas magnitudes son importantes en todos los programas, y los productores lo viven porque están recibiendo ahí todos los programas para mejorar la producción agropecuaria, que, repito, es uno de los elementos que explica por qué tenemos baja inflación. Porque queremos sustituir importaciones. Cuando los ingresos se van incrementando en un país, hay lo que nosotros los economistas llamamos la curva de Engel, vale decir, va subiendo los ingresos de las personas,
y el patrón de consumo va cambiando. El ejemplo más sencillo que se tiene, que lo dicen siempre los profesores en la universidad, cuando dan un curso de microeconomía, es que en la medida que van subiendo los ingresos, al principio un ciudadano puede comer pan, pero en la medida que va subiendo sus ingresos, luego comer una empanada, luego comer una torta y luego así sucesivamente, mejorando supuestamente su consumo, pero en realidad lo que implica es un mayor gasto en su consumo para satisfacer exactamente la misma necesidad. Y eso es lo que ocurre en nuestro país durante la primera época de nuestro modelo económico. Hemos subido los ingresos sustancialmente, ha habido gradualmente también un cambio en el patrón de consumo, pero ese incremento y un cambio gradual en el consumo se estaba representando también en una mayor importación. Mayor importación no solamente de electrodomésticos que nosotros no producimos. Ustedes han visto cómo ha ido agilizándose en todos estos años la importación de electrónicos y todo ello, que es parte de la mejora en la calidad de vida. Cuando un hogar que no tenía una lavadora, ahora tiene su lavadora eléctrica. Cuando una familia ya tiene su cocina, ya tiene su refrigerador, ya tiene sus electrodomésticos. Hay una mejora en la calidad de vida, en la función de los ingresos, pero también había ya paulatinamente, y estaba empezando lamentablemente a crecer en el país, una importación de alimentos, no solamente de productos intermedios, que era el grueso, insumos que compraba nuestra industria nacional, la agricultura, que es el 80-85% de la importación de esos insumos, sino que empezaba a haber un 15% de consumo de productos agropecuarios importados. Ahí apuntamos con todo esto. Resulta, por lo tanto, que lo que estamos haciendo es tendemos a reducir la importación. Estamos teniendo programas para mejorar y aquí unos años vamos a tener resultados, porque así es la agricultura. Por ejemplo, en una masiva producción de manzana que estamos importando, de productos que estamos importando cuando nosotros podemos producirlos. Entonces, miren ustedes, hay un esfuerzo enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional por cambiar la estructura económica, que es lo más difícil. Nosotros nos hemos puesto el trabajo de hacer lo más difícil, corregir la economía por el lado de la producción, no por el lado de los precios. Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos, que ha sido también un tema que es importante tocarlo, miren ustedes la producción que teníamos de gas. Desde el 2014 tenemos esta tendencia decreciente. Esto ha sido, lo hemos dicho con claridad, porque no hubo la suficiente y la adecuada inversión en exploración en esta actividad. Los campos que se tenían ahí en producción, y dado también el incremento que ha habido también de los precios y la demanda internacional de nuestro gas, es lo que ha ido ocurriendo acá. En menor medida también esto se debe a todos los planes de gas domiciliario, en fin, todo lo que se ha favorecido al pueblo boliviano, pero en gran parte a la exportación que se dio y que no se repuso en las reservas de gas, que por supuesto nosotros tenemos ya planes de exploración. Ustedes me han visto inaugurando algunos pozos ya de exploración y otros ya de explotación de petróleo y gas en nuestro país, que nosotros hemos inmediatamente en el gobierno hemos puesto en la práctica un plan que ya lo ha explicado en detalle el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Esta caída es fundamental para explicar muchas cosas en la economía nacional. No tenemos los ingresos de antes y este sector va a tardar unos 5 años en recuperarse y volver a tener, porque no es que ya ha muerto el sector hidrocarburos, no señores. Por el contrario, estamos haciendo todos los esfuerzos porque volvamos a tener un motor de la economía boliviana. Y eso es otro elemento que es importante explicar a la ciudadanía de qué es lo que estamos haciendo nosotros en materia económica. Algo que teníamos antes y que no estaba bien
era la dependencia de la economía básicamente en un solo producto, que era el gas. La economía estaba al son de las fluctuaciones del precio del petróleo y del WTI en ese momento, que era el referente fundamental para nuestra economía nacional. ¿Qué queremos hacer nosotros ahora? Diversificar la economía. Esa es la llamada economía de base ancha. No tener una economía que dependa de un producto, sino estamos desarrollando el tema agropecuario y además industrializando el sector agropecuario. Productos que teníamos antes, inclusive amazónicos, frutas amazónicas, productos tradicionales, frutas que teníamos nosotros en los valles, la chirimoya, la manzana, los duraznos, en fin, los queremos industrializar. Y estamos en ese proceso, son varias plantas ya que se están haciendo para la industrialización, para que de esta manera tengamos mayores ingresos, más fuentes de empleo, garanticemos mayor producción, porque si hay el proceso industrializador, con miras también, inclusive con exportación, vamos a necesitar mayor producción de materia prima. Entonces ahí está la concatenación de lo que estamos haciendo, que ya no solamente se dependa de uno, diversifiquemos la producción. Ahí viene otro tipo de recursos naturales industrializados como el litio, como las tierras raras, donde estamos empezando esa tarea. Nunca se había hablado, ustedes recordarán, en nuestro gobierno de tierras raras. Nosotros somos el primer gobierno que está empezando, ya tenemos una dirección en el Ministerio de Minería que está exclusivamente viendo el tema de tierras raras. Muchos de ustedes se preguntarán qué son estas tierras raras. Son minerales que se encuentran en poca cantidad, en yacimientos de poca cantidad, por eso se llaman raros en algunos casos, ¿no? Pero son materiales fundamentales para muchos productos tecnológicos que son de demanda internacional en este momento y que en Bolivia no habíamos aprovechado jamás habíamos aprovechado esto. Simplemente cuando nos referíamos a la minería, era la minería tradicional, los complejos de zinc, plomo, plata, alguna vez la industria aurífera o la producción aurífera, pero de tierras raras no se escuchaba decir, hasta que nosotros hemos salido a, no solamente a decirlo, sino ya a tener trabajos de exploración de nuestros yacimientos de tierras raras en nuestro país. Diversificamos la economía. Ahí también está el tema del mutún. Hay que concluir eso que ha estado durante tantos años durmiendo, ese gigante que tenemos ahí. En fin, esa es la economía de base ancha. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos eso, también queda claro que había un problema central que tenía la economía nacional. Y eso lo decimos con claridad, lo hemos dicho en la campaña, no lo decimos ahora. Uno de los problemas centrales de la economía nacional es la dependencia de la importación de líquidos. Somos productores de gas, en un pozo gasífero encontramos una parte de petróleo, sin duda alguna, quizás no es las cantidades importantes como para poder garantizar todo el consumo, y por lo tanto el resto de los líquidos, estoy hablando de diésel y gasolina, se importa. Hemos escuchado voces que nos decían, pues de una vez, levanten la subvención. ¿Cuál es el efecto de levantar la subvención? El efecto fundamental es un efecto directo sobre el sector agropecuario, porque la siembra ahora se produce con tractor, fumigadores que trabajan con diésel, cosechadoras que trabajan con... todo es diésel en el campo. Por lo tanto, sube la materia prima y suben los alimentos. ¿A quiénes daña cuando suben los alimentos? A los más pobres, siempre a los más pobres. Eso nosotros lo hemos mencionado en varios artículos. Ya es un consenso entre los economistas de que cuando hay un proceso inflacionario en un país, cuando suben los precios, siempre los más afectados es la gente más humilde, la gente más pobre. Y eso es justamente lo que nosotros cuidamos, el bolsillo de los más pobres, de la gente más humilde. Y si nosotros levantáramos, por eso les decía en un principio, es muy fácil hacer el ajuste de la economía vía precios, es muy fácil. Pero no se
mide las consecuencias de esas políticas. Y justamente aquel que se cree defender a los más pobres tiene en la subvención el mejor de las herramientas para proteger el bolsillo de este sector, que siempre es el más afectado. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder garantizar esto, que los que más valoran es la gente más humilde. Cuando no sube el precio del pan, cuando no suben los precios de los alimentos, ahí es cuanto más se siente en los bolsillos de la clase más humilde, de los compañeros que están produciendo en el campo, que no tienen grandes extensiones de tierra, que ni siquiera tienen media hectárea para producir, tienen 300 metros, 200 metros cuadrados en el que produce, y con esa producción de esa pequeña parcelita tiene que vivir. ¿Y cómo vive? No solamente vive de su producción, también va a hacer el intercambio a los mercados. Y cuando va a vender su producto, y cuando va a comprar fideo, aceite, otros que no produce este compañero en el campo, ahí se enfrentaría a incrementos de precio que su bolsillo no podría pagar. A esa gente estamos yendo a proteger. Pero nosotros hemos tomado la decisión, nuevamente, lo más difícil. Fácil es ajustar por el lado de los precios. Lo difícil es, repito, hacer por el lado de la producción. Y nosotros lo que estamos haciendo es que hemos dicho, vamos a resolver el problema, el hueco que genera en el sector fiscal la subvención de los carburantes, no vía incremento de precios, sino vía incremento de producción, que nosotros tengamos la capacidad de producir nuestro propio diésel y nuestros propios carburantes, si vale el término, que en realidad ya dejarían de ser carburantes para convertirse en biocombustibles. Y a eso estamos apuntando. Lamentablemente, hemos tenido algunos retrasos en nuestra planta, la primera que ya íbamos a inaugurar para este fin de año en Santa Cruz, pero en un par de meses ya vamos a tener la primera planta de biodiesel en Santa Cruz operando. Y a mediados de este año, en la ciudad del Alto, también vamos a tener la segunda planta de biodiesel trabajando y produciendo en la ciudad del Alto. Y se viene la planta más grande, la planta HBO, que tiene una tecnología más moderna, que va a reciclar aceites, que va a reciclar grasas animales, que va a generar el combustible a partir de los desechos que hoy hacemos. Y también, evidentemente, de otras fuentes de aceite, porque aquí la clave para poder producir ese diésel que necesita el sector agropecuario, el transporte, es un diésel que va a venir de una producción agropecuaria. Y aquí vienen ustedes la estrategia de gobierno. ¿Cómo queremos apuntar nosotros a resolver el problema del diésel? No importando más, no subiendo los precios y seguir dependiendo de las importaciones, porque es una solución de corto plazo, que no resuelve nuevamente el problema estructural de la economía boliviana, que es que no tenemos en el país, al menos al momento, la capacidad de producción de líquidos, de petróleo. No tenemos. En los años 70 se creyó que Bolivia era petrolera, pero no, habíamos sido gasíferos. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es a transformar la matriz de la producción de ese energético en nuestro país. Ya se están generando producción de Macororó, de Yatropa, de palma aceitera, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Varios productores ya están con los plantines, ya están en plena siembra de estos plantines para que en su momento, cuando tengamos la planta de HBO, ya vamos a tener la materia prima para la producción de esto. ¿Y qué es lo bueno de esto? Primero, miren ustedes, es que aquí hay que armar estructuralmente el problema. En el Chaco chuquisaqueño, tarijeño y parte del Chaco cruceño, prácticamente desierta, ¿verdad? Y la Yatropa, que es materia prima para el aceite que nosotros vamos a utilizar en esta HBO, es su mejor hábitat de producción. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a reforestar
toda esa parte del Chaco boliviano. Vamos a hacer tierras que en el pasado no eran útiles, las vamos a producir ahí la materia prima con la yatropa. En todo, desde el trópico de Cochabamba hacia arriba, hacia el norte paceño, al norte boliviano más bien, es óptimo para la producción de palma aceitera, que tenemos en realidad. Si ustedes recorren el país van a ver que en diferentes lugares así está, ahí tenemos la palma aceitera que nunca se le da el uso adecuado. Nosotros vamos a fomentar no solamente la recolección de la producción de esa palma aceitera, sino también vamos a fomentar su producción. Lo propio del macororo, ya, por ejemplo, hemos visto un buen experimento, exitoso experimento en Villamontes, de la producción del macororo, ya se está produciendo. Es más, tengo yo allá el aceite que han producido del macororo, que estamos produciendo artesanalmente y se lo está haciendo en Villamontes. Todo eso, por lo tanto, apunta a que Bolivia deje de depender de la importación del diésel, para que nosotros produzcamos nuestro propio diésel. No es que nosotros queremos incurrir otra vez en el error de depender, de depender. Se habla de dependencia porque es una dependencia, pero muy grande la que tiene nuestro país de los hidrocarburos en este momento importados. El diésel, la gasolina en nuestro país son importados. Y bueno, miren ustedes, pese a todo esto y pese a los precios que estamos atravesando un incremento muy fuerte de los precios internacionales, como ustedes saben, que se está manteniendo producto de la guerra Rusia-Ucrania, es uno de los efectos que se agudiza cuando se anuncia la guerra Palestina-Israel, ¿no? Esa masacre que hay ahí, entonces se agudizan los problemas y el petróleo es muy sensible a eso. Pese a que en los últimos días hemos visto una pequeña tendencia a disminuir, pero lo cierto es que se mantiene todavía en niveles bastante altos. Aún así, el gobierno nacional está haciendo el esfuerzo, porque tenemos que aguantar esto hasta que empiecen a producir nuestras plantas de diésel, de biodiesel, que ya va a ocurrir a principios del próximo año, decía, en los primeros meses, en Santa Cruz, luego vendrá la de la Ciudad del Alto, y luego vendrá la más grande, y poco a poco el país va a ir resolviendo su problema de dependencia de importación en función de estas plantas, que es lo estratégico que se está haciendo. ¿Es lo más difícil? Por supuesto que sí, pero es el camino correcto. Y desde el gobierno nacional siempre vamos a ir por el camino correcto. No hemos venido a gobernar para simplemente resolver y paliar los efectos. Hemos venido a gobernar para solucionar estructuralmente los problemas de la economía nacional. Por eso el plan de industrialización, por eso todo esto que les estoy explicando, que tiene mucho que ver para que de aquí a un tiempo se esté generando, ¿no?, toda esta lógica de tratar de posicionar que estamos mal. Todo lo contrario, estamos trabajando arduamente para garantizar la vida de las bolivianas y los bolivianos, no ahora, no en el corto plazo, no con un ajuste de precios que va a tener su efecto negativo entre los más pobres, fundamentalmente, sino estamos yendo a resolver los problemas para que mañana tengamos el piso y tengamos justamente la espalda para entrar a un proceso industrializador garantizado y que nos dé sostenibilidad en el tiempo con empleo digno para las bolivianas y los bolivianos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero es importante mencionar, lo he dicho en alguna ocasión también, este tema del supuesto desabastecimiento, que luego cuando se instruye el control estricto de los despachos, hemos encontrado muchas sorpresas que ustedes han reflejado en varios medios de comunicación, de los desvíos que hay de los carros cisternas, de las propias estaciones de servicio. Hemos encontrado cisternas con toda que partían de los centros de abastecimiento de YPFB absolutamente llenos y que llegaban con la mitad de los tanques ahí a las gasolineras, sin los precintos de seguridad y otros.
hemos encontrado barriles de petróleo ahí ocultos por todo lado. En fin, ustedes han reflejado ese tipo de situaciones. Pero aún así, el gobierno nacional ha hecho los esfuerzos, miren ustedes, para abastecer. Aquí tenemos en la línea azul, es lo que despachamos el 2021 en los meses de septiembre, octubre y noviembre. La línea, la barra naranja que ustedes ven acá, es lo que se despachaba el 2022. Y la línea ploma que ustedes ven aquí, la barra ploma, es lo que hemos despachado el 2023. Y como ustedes fácilmente pueden ver, nosotros hemos despachado para el consumo de la población cada vez más combustible, más diésel, más gasolina, y veíamos extrañamente esas colas que ustedes han reflejado en sus medios de comunicación. Aquí hay algo más que un simple problema de abastecimiento o de desabastecimiento, como quieran verlos. Aquí ha habido una clara intención de mostrar que no estábamos generando las condiciones para que tengamos una economía normal con el abastecimiento, y ahí está. Los datos son muy claros. El año 2023 ha sido el año en que más hemos llevado combustible a las gasolineras para su suministro. Pero evidentemente, justo casualmente este año, hemos visto también las largas colas que han sido reflejadas. Entonces, algo está pasando, pues. Algo está pasando. Y eso es importante que ustedes se den cuenta para informar adecuadamente a la población. Los números lo tiene YPFB, por supuesto. Lo hemos dado también nosotros en varias ocasiones, en algunas entregas de obras hemos mostrado las cifras estas, que son elocuentes para tranquilizar a la población, porque lo que se intenta claramente es generar una situación en la que la gente piense, ¿no?, que estamos mal en la economía nacional. Pero eso yo les estoy demostrando con todos estos datos acá que no es verdad eso, que la verdad hemos estado invirtiendo bastante en garantizar no solamente el abastecimiento de combustibles, que haya alimento en el país. Muy importante, parece desapercibido, pero en otros países hoy mismo no tienen los alimentos. Miren, hace un tiempo atrás ustedes reflejaban, se lo estaban llevando los huevos de Bolivia al Perú. ¿Ah? ¿O no era así? Y eso ocurre, pues. Eso ocurre cuando aquí tenemos producción, cuando aquí hemos hecho las medidas correctas para fomentar la producción agropecuaria en nuestro país y garantizar el alimento, y hay problemas en otros países. Aquí viene el tema de la importación de estos países de nuestros productos, y se los llevan. Y ese producto agropecuario nuestro es un producto que tiene subvención del diésel, es un producto que tiene que viene de los programas que hemos venido formulando en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que beneficia y que genera mayor producción en la economía nacional. Es nuestro trabajo, es nuestro ahorro, es nuestro esfuerzo como bolivianos. Que algunos quieren aprovecharse y se lo llevan, ¿no es cierto?, afuera. Esa es nuestra producción. Por eso hay que endurecer, y hemos pedido justamente a las instancias correspondientes que endurezcamos el control ahí, porque nosotros estamos bien, pero se lo quiere llevar todo ya. Y por el otro lado, en el sur del país tenemos ese fenómeno contrario. Allá están mal, aquí estamos bien. ¿Qué ocurre? ¿A quién van a vender? A los que están bien, a los que tienen capacidad de compra. Y ahí está también el contrabando que quería entrarse al país desde la Argentina. ¿Por qué? Porque allá la gente no tiene ingresos, la inflación, en fin, todo lo que ustedes conocen, no hay capacidad de compra, pero aquí en Bolivia sí teníamos capacidad de compra y vienen aquí los productos. Entonces, tenemos que cuidar nuestra economía. Y no se cuida la economía con declaraciones alarmantes, no se cuida la economía con falsas acusaciones, no se cuida la economía tratando de engañar al pueblo boliviano. Pero felizmente, como les digo, nosotros estamos muy confiados en el gobierno nacional de esa madurez de nuestro pueblo boliviano. Ellos saben lo que estamos haciendo.
ellos sienten lo que estamos haciendo. Y por eso nosotros estamos más tranquilos, pero creo que es importante que a través de ustedes pueda informarse a toda la población el esfuerzo que hacemos desde el Gobierno Nacional para que la economía marche pese a todo, pese a un contexto internacional muy complicado, ¿no? Y se puede complicar más todavía. Las medidas de la República Argentina, yo les digo, hay que parar las orejas. No es lo que uno hubiera esperado que se haga, porque el discurso de la campaña era uno, ahora se están tomando otras medidas adicionales a las que se había mencionado, que no solamente pueden afectar a nuestro país, pueden afectar a todos los vecinos de la Argentina. Puede estar afectando a Chile, puede estar afectando a Paraguay, puede estar afectando al propio Uruguay. Y por supuesto, nosotros no vamos a estar exentos, somos países vecinos. Y hay que estar atentos de lo que pueda estar ocurriendo para tomar cualquier medida que sea necesaria para defendernos, para defender nuestra economía, ¿no? El Gobierno Nacional y la población tienen que estar absolutamente clara y convencida de que el Gobierno Nacional va a tomar todas las medidas que sean necesarias para defender y cuidar lo que estamos haciendo, esta estabilidad de precios, para cuidar que la economía siga creciendo, para cuidar que la boliviana y el boliviano tenga un empleo y tenga cada vez más ingresos familiares para mejorar la calidad de vida de todos. Yo quedo acá, si hay alguna pregunta, por supuesto, más que contento de hacerlo. Gracias. Muy bien, vamos a ir con las consultas. Empezaremos con el periodista David Pizarro de ANF. Por favor, vamos a ir con todas las preguntas y luego las respuestas. Gracias, presidente, por la oportunidad. Bueno, tengo una consulta en el tema del gas, presidente. Usted este año ha revelado que desde el 2014 había una reducción alarmante del gas. Cuando era ministro de Economía, ¿por qué no dijo eso? ¿Por qué no alertó a la población para tomar las previsiones? Y en este mismo tema, presidente, ¿será posible quitar la subvención a los cooperativistas mineros, por favor? Vamos con la periodista Rocío Vía de RTP. Adelante. Gracias, presidente. En torno a la economía que usted nos explicaba, ¿cuáles son los planes a mediano plazo para resolver este tema de la falta de dólares en el país, tanto en la importación de productos, en la exportación, que es donde más se tiene que incidir para generar los dólares en el país? Gracias. A continuación, Rodrigo Fernández, periodista de Radio Herbol. Presidente, buenas tardes, muchas gracias. La consulta es la siguiente en el tema de esta autoprórroga que han hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional. Conocer su postura personal de usted, si está de acuerdo o no con esta determinación. Mucho se ha hablado desde sus afines de que respetan la Constitución, pero ¿qué pasa también con ese mandato que da de 6 años? Se argumenta de que va a ser un vacío de poder, pero muchos de sus abogados, por lo menos en la Asamblea, señalaban de que no hay una carga suficiente, por lo menos en los altos juzgados, de que pueda afectar a la población. Sin embargo, se acepta eso, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuación, periodista de Bolivia TV, Leonardo Mena. Presidente, buenos días. En el marco de lo que se hablaba, el tema de la industrialización, han ocurrido 2 hitos históricos en estos últimos días. Primero, la adhesión de Bolivia al Mercosur. Entendemos que esta adhesión significa más ingresos para el país en el tema de exportaciones, mercados. Quizá nos pueda puntualizar algo más de eso, al detalle sobre todo este proyecto de industrialización. Y el otro, lo que ayer se firmó con una empresa rusa para la extracción directa del litio, y otro también que tiene que ver que mañana se va a inaugurar la planta de litio. Presidente, gracias. Periodista Hans Franco, periodista de la Red de TV. Presidente, buenas tardes. Consultarle respecto a cómo evalúa que Evo Morales es el principal opositor a su gobierno en la Asamblea Legislativa
obstaculizando la aprobación de créditos, de leyes. Además que el Chapare se ha convertido también en una de las regiones que más bloquea en estos tiempos las carreteras. Y si me permite, presidente, una segunda consulta. ¿Cómo ha visto la actitud del coronel Holguín en Santa Cruz? Una actitud que ha sido reprochada por políticos y también por la sociedad. Gracias. Lamentablemente el tiempo, pero voy a responder lo que hasta ahora me han preguntado sobre el tema este de cuando era ministro de Economía. Miren, me gustaría que los entrevisten a los ministros del área de hidrocarburos del pasado, como yo he sido el que más he estado haciéndoles notar el descenso de la producción que había desde el 2014. Lamentablemente nunca tuve eco en los ministros. Yo alertaba, por supuesto, y cuando yo presentaba las cifras del presupuesto al entonces presidente Evo, veía la parte de producción, porque yo hacía una exposición de todo el presupuesto, ¿no es cierto? Y en el presupuesto, ustedes han visto, el ministro de Economía hace exactamente lo propio ahora. Uno de los principales elementos de ingresos para las gobernaciones, para los municipios, para todos, es el tema de hidrocarburos. Y veíamos cómo el tema de la producción caía. O sea que no se me venga a decir que yo no alerté. Yo estaba preocupado por este tema, ¿no es cierto? Y nosotros hemos sido los que hemos alertado no solamente en las exposiciones al presidente en su momento con el tema del presupuesto, sino fundamentalmente a los propios ministros cabeza de sector. No se olviden que había el grupo, el gabinete económico, que lo manejaba el ministro de Economía, pero a ese gabinete económico, por ejemplo, en los últimos años que yo he estado de ministro, nunca venía el ministro de Hidrocarburos. Nunca venía. Porque sabía que la preocupación mayúscula que tenía era esta. No venía la ministra de Producción, de Desarrollo Productivo, lo que sería ahora. No venían los ministros, no venían los ministros a ese gabinete económico al que yo reclamaba siempre, ¿no? Y este es un tema que nos ha preocupado, no ahora, hace mucho tiempo atrás. Porque, ¿qué creen ustedes que reclamaban las universidades, los municipios y las gobernaciones cada año al ministro de Economía de ese época? ¿Qué reclamaba? IDH. ¿Y el IDH de dónde proviene? Del gas. Entonces, yo creo que es un despropósito si está pensando que yo no alerté. Más bien, yo he sido la persona que más me preocupó por la economía y ahora me toca seguir preocupándome desde este nuevo lugar de trabajo por la economía nacional. Entonces, eso debe quedar absolutamente claro. Si están los informes, los reports y todo eso, ¿no es cierto?, que se hacían. Es más, ¿saben quién se preocupaba de ir a cobrar a la Argentina y al Brasil? Bueno, el Brasil siempre pagó puntualmente, eso hay que reconocer de ese país. Pero siempre que faltaban recursos, como ahora, por ejemplo, que no tenemos una deuda que no nos pagan en Argentina, y es muy importante esa deuda, por el gas. ¿Quién creen que iba a cobrar en todo tiempo y lugar? Aspecto que no debería ser yo, debería ser en ese momento Yacimientos, que debería ser el ministro de Hidrocarburos, ¿no?, que se preocupe por el pago del gas. Era el ministro de Economía de esa época. Yo me iba a pelear, si ustedes quieren, para que nos paguen la deuda que nos tenían con el tema del gas. Así que decir que yo no me preocupaba por ese tema no es correcto. Hablaba usted de la subvención a los cooperativistas mineros. En las cooperativas mineras, es un sector que produce. Hay una minería legal y hay una minería ilegal. ¿Qué hemos hecho ahora? Y eso es uno de los elementos que también a nosotros nos ha inclinado a pensar de que algo está pasando ahí. Cuando resolvimos hacer un control más estricto en la provisión de hidrocarburos, de diésel y gasolina a la población, controlando quién compra, por supuesto, toda la minería ilegal no tenía 1 mililitro de diésel y gasolina. Solo dábamos diésel y gasolina a la actividad legal. Y ahí ha surgido un problema, pues, ¿no? El tema de los desvíos puso en evidencia ese factor. Entonces, evidentemente, es un tema que hay que mirarlo con mucha calma, porque hay muchos sectores
que están haciendo ese desvío hacia la actividad ilegal, y lo que se ha evidenciado es que si nosotros tenemos el control estricto del suministro de hidrocarburos, vamos a también de alguna manera controlar esa actividad ilegal. ¿Me dejo entender? Entonces, no es simplemente tomar una medida, porque ¿por qué quitamos la subvención a los cooperativistas? ¿Por qué no quitamos la subvención al sector agropecuario? ¿Por qué no quitamos la subvención a los transportistas? Yo creo que la selectividad ahí debería tener otro contenido que no sea un sector donde quizás a uno no se lleva bien, sino tiene que ver con aspectos más económicos, más estratégicos. Sobre la pregunta de los planes para la falta de dólares, lo hemos dicho aquí en una conferencia, este es un proceso que por una falta circunstancial, momentánea, temporal, de liquidez, es que se ha generado esto. Pero yo veo, siempre estamos mirando estos temas en la economía nacional, y yo creo que hay buenas noticias. ¿Por qué hay buenas noticias? Porque cuando mediáticamente este tema llega a su máximo nivel, los bancos aprovechan para también elevar sus costos, elevar sus primas, sus comisiones, ¿no? Y también en el mercado cambiario se nota, hay un incremento en el precio del dólar. Pero que ha ido ocurriendo algo todo este tiempo. Ese tipo de cambio ha ido cayendo. Lo que está demostrando claramente que gradualmente se está volviendo a la normalidad. Esto es un tema temporal, ¿no? Esto es un tema temporal. Lo hemos dicho, por eso es que, y también lo dijimos, va a ser gradual, no va a ser de la noche a la mañana. Este tema lo dijimos cuando estaba en su momento más álgido este tema, y hoy vemos que lo que habíamos dicho se está cumpliendo, ¿no? Hay una disminución de ese tipo de cambios, ustedes pueden verificarlo, ¿no? Los bancos evidentemente siempre van a querer cobrar una comisión, eso también se está regulando a través de ASFI, que no haya cobros excesivos, y por el otro lado también vamos viendo que en la economía va circulando más el dólar, y eso, más bien, a mí particularmente me preocupa que circule el dólar, ¿no? Nosotros deberíamos estar ya en la lógica de la bolivianización, que es lo que necesita el país. Yo lamento que haya gente todavía que confíe en el dólar norteamericano, porque, como lo he dicho y lo vuelvo a decir, para que no digan que nosotros no advertimos en su momento, en algún momento esa moneda extranjera va a dejar de tener el peso que tiene hoy. Y gradualmente eso está ocurriendo. Así que es mejor mantener en moneda nacional, que es la única garantía que tenemos, porque eso está garantizado en nuestra moneda, y no por solo el Banco Central, sino una moneda está garantizada por la economía nacional, que como estamos viendo, aquí no hay ninguna crisis económica, aquí estamos creciendo con baja inflación, con desempleo, con redistribución del ingreso, con industrialización, con inversión pública. No somos los más conscientes del tema de la inversión pública. Nosotros cuando hemos formulado el modelo económico, hemos dicho fundamentalmente eso, que el principal instrumento del modelo económico, social, comunitario, productivo es la inversión pública. Lo hemos dicho. Y eso, por eso era el debate el año 2006, 2007, con los economistas neoliberales de ese momento, que claramente para el neoliberalismo no debería existir inversión pública. Nosotros hemos sido los que hemos claramente instrumentalizado la inversión pública, no otros. ¿Desde cuándo se empieza a hablar de la inversión pública si no es desde cuando yo era ministro de Economía, desde el 2006? ¿Quién hablaba de inversión pública? ¿A quién le interesaba la inversión pública? Sino a partir de la implementación de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Entramos a los temas políticos que ustedes han planteado, ¿no? El tema del Tribunal Constitucional, nosotros lo hemos dicho siempre. ¿De quién es la responsabilidad de la elección de los magistrados y todo el órgano legislativo? Del órgano judicial. ¿Es responsabilidad del gobierno nacional? Pregunto. ¿Es nuestra responsabilidad? No. La Constitución Política del Estado establece claramente que es un tema del
órgano legislativo. Ellos son los que en realidad han generado todo este problema, no nosotros como gobierno nacional, ni nuestra bancada. Miren ustedes, ¿dónde empieza todo esto? Porque hay que ir al génesis de esto. Yo estaba viendo, siguiendo por los medios de comunicación, el debate que se estaba dando ahí. Se llevó adelante reuniones para determinar la convocatoria, y allá se aprueba una convocatoria que es el génesis. Hay que recordarlo. ¿Quién ha hecho la convocatoria? Pues, porque hay una cláusula que ha generado todo este problema, ¿no? Que es la cláusula ahí en la convocatoria de la prohibición de la, no sé si es repostulación, pero era la postulación de los actuales magistrados al órgano judicial. Y eso empezó ahí a generar los problemas. En este momento nosotros ya deberíamos estar pues con los resultados de las elecciones del órgano judicial, que, repito una vez más, en nuestro criterio lo hemos dicho en varias oportunidades, si la población está creyendo que la elección de los magistrados y todo del órgano judicial va a resolver el problema de la justicia en nuestro país, se equivoca. Yo cuando hablo con las diferentes organizaciones sociales, nuestro criterio es muy claro ahí, ¿no es cierto? Nuestro criterio es que no se resuelve con las elecciones judiciales el problema de la justicia, ¿no? Pueden cambiar ahí quienes sean, mañana votación, elección, cualquiera puede entrar ahí, igualito no va a resolver el problema. Y la gente no le interesa, no está pensando quiénes son los magistrados. La gente está pensando, tengo un proceso aquí que está durando 10, 15, 20 años, estoy en juicio en 15, eso quiere resolver la gente. Y además quiere que haya un fallo enmarcado en la justicia, que quienes tienen la razón se lleven el veredicto, la sentencia a su favor, y quienes no tengan, no se lleven, pero eso es lo que no ocurre en nuestra justicia, ese es el verdadero problema, ¿no? Y este tema, en realidad este empantanamiento que ha habido ahí en la Asamblea para la elección corresponde pues a quienes hoy tienen representación allá en la Asamblea Legislativa, ¿no? Nosotros muy claramente hemos dicho siempre el camino constitucional para eso son las elecciones judiciales. La Constitución no establece otro mecanismo para el tema de la renovación de autoridades en el órgano judicial, no establece otro mecanismo, ¿no? Entonces, para nosotros este tema lo teníamos claro hace rato y está nuevamente donde debería estar, ¿no? Han tratado de decir que nosotros somos los responsables, imagínense ustedes. ¿Qué responsabilidad tenemos como gobierno nacional de que no haya elecciones judiciales? ¿Quiénes han estado manejando en las diferentes comisiones, las comisiones mixtas que se han hecho para aprobar el texto de la convocatoria? ¿Quiénes son los que al final han aprobado eso? ¿No? ¿Dónde estaba ese tema de la piedra en el zapato que generó todo este tema que era la imposibilidad de que se puedan repostular los magistrados actuales en sus diferentes tribunales? Ese fue el problema. Entonces, nosotros entendemos por ese lado que no pueden responsabilizar al gobierno nacional de eso. Políticamente todo quieren echarnos a nosotros, es una costumbre ya de todo es culpa del gobierno, y lo que revela claramente el afán de desgaste que quieren tener al gobierno nacional, con inventos de crisis, con inventos de que nosotros somos los responsables de aquí y allá, cuando son otros los que están operando ahí en el órgano judicial, y lo hemos dicho con claridad, nosotros no estamos de acuerdo que ahí se estén haciendo acuerdos que van a derivar simplemente en otro tipo de ternas que se eleven ahí, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de soluciones, pero evidentemente hay que seguir lo que dice la Constitución Política del Estado. A nosotros nos preocupa esto, lo que le afecta al pueblo boliviano, que esté 10, 15, 20 años en un juicio, y que además de seguir 10, 15, 20 años en un juicio, al final salga un fallo que no esté enmarcado en la justicia, en la norma, en las leyes. Eso es lo que nos preocupa a nosotros,
¿no? Sobre el tema de la industrialización, bueno, tenemos varios proyectos, son 150 plantas más o menos, y ya estamos, hemos inaugurado una ya, que es la planta de NPK, que es una importantísima planta, porque estábamos importando fertilizantes cuando Bolivia tenía toda la materia prima para hacerlo. Hoy estamos produciendo y estamos reduciendo importaciones de fertilizantes. Estamos avanzando en varias plantas que apuntan a eso, a sustituir importaciones, pero también estamos apuntando a industrializar varios productos para que puedan llegar a diferentes regiones del propio país. Por ejemplo, plantas de frutas amazónicas, aquí en La Paz, en el sector altiplánico, no se conoce mucho esas frutas amazónicas, que son de extremada calidad y muy nutritivas, que deberían llegar a cada mesa. Traer en este momento el azaí desde Pando, desde el Beni, simplemente no va a llegar en buen estado. Así que si lo industrializamos ya va a poder llegar el azaí, ya va a poder llegar el majo, ya va a poder llegar el copoazú, en fin, tantas que de manera industrializada ya puede llegar a la mesa y servir para una mejor calidad de nutrición. Pero también estamos haciendo plantas para mejorar y aumentar el consumo de carne de pescado en el país. Tenemos dos plantas, una que estamos haciendo en el lago Titicaca, que ya está en construcción, y la otra en Riberalta, que también está en construcción, porque tenemos que aumentar la producción de carne de pescado, y estamos haciendo planes en varios lugares, porque es muy importante, especialmente en los niños hasta los 2 años, del consumo de la carne de pescado. Es muy importante eso, para la nutrición, para que tengamos cada vez niños con mayor capacidad intelectual, psicomotriz, en fin, es importante darnos cuenta de que hay que aumentar el consumo de la carne de pescado. Estamos haciendo ese tipo de plantas. En fin, tenemos planes de industrialización para sustituir las importaciones. Yo ya les he comentado en la anterior oportunidad que lo que peor que hacemos en nuestro país es enfrentarnos a todos los productos que pudiéramos nosotros producir y que son de consumo y son importados. El tema del litio es muy importante, es uno de los principales pilares también de esta diversificación, de esta base ancha de la economía, no solamente gas, queremos litio, queremos agropecuaria, queremos industria, queremos turismo, queremos que la economía nacional tenga realmente una economía diversificada. A eso, repito, llamamos la base ancha. Y el litio es uno de ellos, es toda una industria que va a salir, son 42 industrias que van a derivarse del litio. Y empezamos con estas 14.000 toneladas de litio, de producción de litio a nivel batería, ¿no? Es muy importante. Mañana también vamos a estar inaugurando, lo mencionaba el periodista que me preguntó, la planta de Yipi, ya es nuestra propia planta hecha con ILB. ILB ya empieza a producir litio. Vamos a empezar todavía con la producción de litio grado técnico y en un par de meses ya vamos a estar produciendo litio grado batería. Eso es muy importante, ya vamos a poder exportar el litio, ¿no? Grado batería. Y esto es muy importante para consolidar los planes que tenemos con el litio. Nosotros queremos apurar, acelerar, pero también sabemos que tenemos que ir con mucho cuidado porque no podemos ir con pasos en falso en esta industrialización. No queremos que mañana haya problemas o haya falsas expectativas que se hayan generado. Queremos ir apuntando directamente a la industrialización, pero con mucha seguridad, porque los resultados tenemos que tenerlos a la brevedad posible. Y cuando hablamos de la brevedad posible, no se olviden que estamos recién empezando esta industria que va a tener derivados, ¿no? Que vamos a poder tener muchos subproductos, que nosotros queremos aprovecharlos también en Bolivia. Y ahí está también esta suerte de 42 plantas que van a derivar del litio y que van a servir de insumos para la producción de las baterías de litio que podemos producir en nuestro país. Estas últimas 2 preguntas, hemos visto las encuestas, hemos visto que claramente
el compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor, así lo identifica la población. Nosotros lamentamos que haya pasado eso. Nosotros tenemos evidentemente diferencias con el compañero Evo, pero básicamente la principal diferencia es el que se respete a las organizaciones sociales. Esa es nuestra principal diferencia. Nosotros no pensamos que haya dueños del instrumento político. Nosotros pensamos que hay un dueño del instrumento político que son las organizaciones sociales fundadoras. Y son ellos los que tienen que decidir. Y lamentablemente se los ha dejado al margen. Se los ha excluido de la gestión de su propio instrumento político. Lo dije aquí alguna vez, es como que uno está construyendo su propia casa con mucho esfuerzo, pared por pared, poniendo las puertas, las ventanas de su casa, y viene alguien y lo saca de su casa y entra a vivir. Eso es lo que está pasando. No es correcto que no se respeten nuestras organizaciones sociales. Los fundadores del MAS y PSP, el ACESUD-CB, son la Confederación de Interculturales, son las hermanas Bartolines, fundamentalmente. Y luego ha habido evidentemente una ampliación hacia otro tipo de organizaciones sociales, pero los fundadores son ellos, los dueños del instrumento son ellos. No hay quien quiera o que debiera apropiarse de un instrumento político que es del pueblo boliviano, a la cabeza de las organizaciones fundadoras de ese instrumento político. Ellas tuvieron la voluntad, la decisión política de hacer, se llevó un congreso de tierra, territorio e instrumento político. Ahí se funda, bajo la presencia de estas organizaciones sociales. Y no es correcto que hoy no se las tome en cuenta. No es correcto que se las excluya de su propio instrumento político. Esa es nuestra principal diferencia. Pero por lo tanto, si nosotros no estamos en carrera electoral, lamentamos que haya incumplido su palabra el compañero Evo de no hablar esto, porque así lo habíamos decidido en una reunión que tuvimos en Sacaba, donde estaban las organizaciones sociales. Estaba en ese momento el presidente del Senado, Andrónico, en ese momento, Freddy Mamani, en ese momento presidente de la Cámara de Diputados, estaba la Dirección Nacional del Instrumento Político, y estaban varios ministros de Estado, donde decidimos ahí que no íbamos a tocar el tema de las candidaturas, sino hasta el año 2024. Y ustedes han visto, el gobierno nacional ni nadie ha empezado a hablar de candidaturas. Nosotros hemos cumplido con las organizaciones sociales. La palabra empeñada con las organizaciones sociales la estamos cumpliendo y la vamos a cumplir. Pero lamentablemente ahí afanes personales han hecho que de pronto el año pasado ya estábamos enfrentando candidaturas hacia el 2025, que desde nuestro punto de vista falta todavía pues tiempo para el 2025. Hay mucho por hacer, hay muchos temas que ustedes mismos lo están viendo, económicos, sociales, jurídicos, que la población está esperando respuestas, esperando resultados. Entonces yo creo que deberíamos todos estar apuntando a resolver esos temas, no con fines de ninguna naturaleza proselitistas. Aquí lo que interesa es servir a las bolivianas, a los bolivianos. Muchísimas gracias. Perdón. Sí, bueno. Hemos visto, no me olvidaba, ese tema del comandante de Santa Cruz. Yo lo que he visto del comandante, que es un buen policía, muy profesional, muy respetuoso. Desconozco las circunstancias en lo que ha ocurrido esas fotografías que se han tomado, que hemos podido apreciar, pero entiendo también que el comandante ha pedido disculpas a la población, que creo que lo corresponde. Siempre hay exabruptos, ¿no? Lamentamos la conducta de él, pero entendemos también que su
altura profesional ha hecho que se capacite, que reflexione y que pida disculpas a todos quienes han estado en presencia de ese momento y han pasado esos duros momentos. Nada más podemos decir al respecto. Muchas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.